Ajá. Quiero decirle que me escribí mal en los formularios. Estoy leyendo los chats. Quiero decirle que me escribí mal en los formularios, decir me escribí para el día jueves 18:30, cuando decía tengo un parcial de contabilidad, así que me volví a escribir el día viernes, pero le comunico esto para evitar que el jueves me pongan falta en el práctico. Bien, no te hagas problema, Marcos, porque de cualquier manera o sea, te pondrán ausente, vas a figurar ausente el día jueves, pero tu nombre va a aparecer el día viernes, ¿está? Así que no hay drama con eso. Ya después estamos haciendo planillas para que todos, para poder llevar la condición de cada uno de ustedes. Bien. Bueno, vamos entonces a ver cómo vamos con la cantidad de gente. Vamos 40. Bien. 2 minutitos, un minutito más y comenzamos a trabajar. Ya permanentemente están ingresando. Me gustaría poder charlar con todos, con la mayoría de ustedes. Pero bueno, ya creo que estamos en condiciones de empezar. Bien, ustedes habrán visto entonces que en la plataforma ya publicamos la fecha del segundo práctico, que va a ser, ¿no es cierto?, el jueves 24 y el viernes 25 de junio. Veía en la plataforma que está trabajando con problemas la plataforma, con cortes y le cuesta mucho abrir y demás, lleva mucho tiempo, que había preguntas tales como si no había una equivocación de que solamente un día teníamos horarios por la mañana. Paso a explicarlo, no hay ninguna equivocación allí. No sé si estará presente la alumna que preguntaba esto. Tratamos de reducir a 2 días y vamos a funcionar en cada horario. Si ustedes se fijan, en cada horario van a tener digamos, como dos videoconferencias funcionando. Bueno, traten de, a ver chicos, me están diciendo en el chat que les pasó lo mismo, que se inscribieron 2 veces por el tema del parcial de contabilidad. Presten mucha atención porque ¿qué es lo que va a pasar? Que cada uno de los horarios tiene solamente un cupo de 45 alumnos. Entonces, traten de no equivocarse porque si no, están restando ya la posibilidad de que un alumno ingrese a ese grupo por la razón que va a aceptar formularios Google hasta el número de 45. ¿Estamos? Bien, pero no importa, o sea, los errores se entienden, nos pasa a todos, ¿está? Así que no hay ningún inconveniente. Nada más que presten un poquitito más de atención, pero si se equivocan no hay drama, ¿está? Bien. Segundo, entonces, estaba hablando de los prácticos, que esta vez los prácticos solamente se redujeron a solamente 2 días, pero ¿por qué se redujeron a solo 2 días? Porque van a funcionar 2 videoconferencias con prácticos simultáneas, ¿está? Y con respecto a por qué hay mayor cantidad de horarios por la tarde que por la mañana, porque observando lo que sucedió durante el primer prácticos, ¿qué pasó? Que por la mañana, los turnos por la mañana había muy pocos alumnos y se concentraron, la mayoría se concentró en los horarios de la tarde. Entonces, observando esto, es que decidimos poner solamente horarios por la mañana el día jueves y después tenemos horarios por la tarde y horarios por el día jueves y horarios por la tarde el día viernes. No hay ningún horario por la mañana el día viernes. El recuperatorio del práctico número 2 va a ser, ya como toda esta información la tienen en la plataforma, pero no está de más recordarles que el recuperatorio de ese práctico número 2 va a ser el 29 del 6 de 19:30 a 20:30. Y con respecto al práctico, quiero hacerles tomar conciencia de lo siguiente. Recuerden ustedes que los prácticos, para poder aprobar la evaluación,
deben ser aprobados sí o sí. Para eso es que ustedes pueden hacer el práctico, lo pueden desaprobar y pueden ir al recuperatorio. Pero recuerden y tomen conciencia de eso, que si van al recuperatorio, en el recuperatorio no les queda otra instancia más que aprobar ese práctico, ¿está? Deben aprobarlo al práctico. Si no, lo pierden. ¿Y qué pasa? Se producen diferentes situaciones de acuerdo a la carrera y al plan de estudio. Si son de contador público, si son de contador público, plan nuevo implica que ustedes pierden el primer parcial. Los chicos de contador público, plan nuevo, tienen 4 prácticos durante el año y 2 parciales. Si ustedes, estos chicos, no aprueban el práctico, pierden el parcial. Y ese parcial ya lo tienen que recuperar a fin de año y tienen que aprobar sí o sí los 2 prácticos que siguen en el segundo cuatrimestre y el segundo parcial, sí o sí, para poder tener la posibilidad de recuperar el primero. En el caso de los chicos de inglés técnico, de licenciatura en administración de empresa y de contador público, planes viejos, que corresponden a lo que denominamos inglés técnico 1, si ustedes no aprueban los prácticos, directamente quedan libres, quedan libres, para que se les quede bien claro, ¿está? Y otra cuestión que les quiero aclarar es la siguiente, perdón, antes que me olvide, voy a grabar la clase. Recording in progress. Bien. Otra cosa que les quiero dejar en claro, para que ustedes después sé que tienen sus grupos y se surgen las dudas, me dice que escuchen entrecortado. Bueno, después a lo mejor puedes ver a Andrés Paz, después quizás puedas ver la grabación. Lo estoy haciendo ahora, lo estoy grabando. Bien. Otra cuestión que quiero que les quede claro es que la nota que ustedes obtengan en los prácticos no tiene incidencia en la posibilidad de promocionar la asignatura. Entonces, queda lo siguiente. Los alumnos de contador público plan nuevo, si quieren promocionar la asignatura a fin de año, tienen que tener ambos parciales aprobados con nota no inferior a 7. No se recupera para promoción. Si ustedes en primera instancia en los parciales no sacan nota 7 o más, directamente ya solamente estarán cursando para lograr la regularidad. Para poder promocionar, los prácticos pueden ser aprobados con cualquier nota, pero obviamente si un alumno que aprueba un práctico con 4 y un alumno que aprueba un práctico con 7, hay una gran diferencia. Ese alumno que aprobó con 4 aprobó raspando e implica que no estudió, no tienen claro nada. ¿Está? Entonces, para poder promocionar, los alumnos de contador público plan nuevo tienen que aprobar los prácticos, no importa la nota, pero sí aprobar ambos parciales con nota no inferior a 7. Si aprueban con nota inferior a 7, quedan regulares. Y en el caso de desaprobar, aún en la instancia de la recuperación, el segundo parcial, o alguno de los parciales, de no aprobarlos, quedan libres. Bien, en el caso, voy analizando situación por situación para que les quede claro, porque sé que les van surgiendo diferentes dudas. En el caso de los chicos de licenciatura en administración de empresas y alumnos de contador público, de planes viejos, que corresponden a lo que se denomina inglés técnico 1, que son cuatrimestrales, ustedes tienen para poder promocionar la asignatura en el primero principal, aprobar los prácticos. No importa si aprueban el práctico en la instancia de recuperación, pero tienen que aprobar los prácticos y sacar en el parcial que se va a tomar se va a tomar entre los días miércoles 7 de julio y 8 de julio, aprobar el parcial con nota no inferior a 7. Ahí promocionan.
sacan nota inferior a 7, quedan regulares. No lo aprueban ni al parcial ni en la instancia de recuperación, quedan libres. ¿Está? Entonces, repito, las notas de los prácticos no tienen incidencia en la promoción. Sí, la incidencia que tiene es que para poder rendir el parcial, tienen que tener aprobados los prácticos. Está ya, el alumno que no aprueba un práctico es el colmo. Eso implica que no, ni siquiera tocó está el material. No estuvo presente nunca en una clase, no vio nunca la grabación de una clase. ¿Está? Entonces, eso quiero que quede claro. Por favor, no quiero, me estuvieron escribiendo mensajes tales como, profe, se me pasó la nota, se me pasó la fecha del recuperatorio. Yo esta vez fui flexible y lo tomo, ¿está? Le doy una posibilidad, pero a partir de ahora en adelante, no, chicos, es total responsabilidad de ustedes fijarse, aparte porque saben que los prácticos se toman, y los recuperatorios se toman a los 5 días de tomado el práctico. Eso saben ustedes porque hubo una resolución que está desde el 18, 19, ¿está? Entonces, eso ustedes lo tienen que manejar ustedes. Los profesores ya no podemos más, chicos, y más en la parte de los chicos de inglés técnico, son más de 500 alumnos en la plataforma. Entonces, se imaginan que uno no puede estar escuchando teniendo, digamos, flexibilidad con tantos alumnos. ¿Estamos? Así que, por favor, y así sean poquitos alumnos, es responsabilidad exclusiva de ustedes. Entonces, ahora quiero que les quede claro que el recuperatorio del práctico será el martes 29 de junio de 19:30 a 20:30. Y en cuanto a la evaluación parcial, será el miércoles, se le tomará en 2 días, el miércoles 7 de julio y el jueves 8 de julio. ¿Está? Y el recuperatorio de parcial será el martes 13 de julio en horario a pactar. Está en horario que diremos cuando nos acerquemos a la fecha, pero ustedes ya saben que se va a llevar a cabo, horario, profesor, el horario ya está pactado, estoy ya con tanta información, estoy confundida. Entonces, el recuperatorio del parcial será el martes 13 de julio, en horario a pactar, porque no tengo razón, estoy pensando varias cosas al mismo tiempo. En horario a pactar, porque no está establecido todavía. Bien, ahora, otro tema. ¿Qué temas van a entrar en el segundo práctico? Va a entrar reconocimiento de verbos y frases verbales conjugados y su traducción, y van a entrar, obviamente que allí se tienen que aprender de memoria el verbo to be, el verbo to do, el verbo to have, los verbos modales, ver si una oración está si una frase verbal está en voz activa o está en voz pasiva, sí, un segundito, me están preguntando si estamos en clase, sí estoy en clase. El link, permítame un poquitito, de un alumno que necesita entrar, está en la plataforma. Bien. Listo. Bien, seguimos. Les decía con respecto a los temas del práctico, va a ser reconocimiento de verbos y frases verbales conjugados y su traducción. Les estaba diciendo, ¿no es cierto?, la importancia de aprenderse de memoria todas las formas del verbo to be, el verbo to do, el verbo to have, los verbos modales, ¿qué más tienen? Y todo lo que vean, si una frase verbal está en voz activa o pasiva, qué formas pueden tener, familiarizarse con todo eso y cómo traducirlos. Y también va a tomar en cuenta el parcial, el reconocimiento de frases nominales. Como hoy vamos a trabajar más en profundidad también con las frases nominales y también reconocimiento de frases nominales y traducción de las mismas. En eso va a consistir el práctico. Obviamente que el práctico va a tener la misma modalidad que seguimos teniendo hasta ahora, o es un multiple choice. Está un formulario de Google con un multiple choice. Pero obviamente ustedes tienen que
estudiar, porque el multiple choice no va a ser totalmente, no es totalmente fácil, tiene que tener los conceptos fundamentales adquiridos. Bien, en cuanto me preguntan, profe, ¿qué modalidad tiene el parcial tiene la modalidad también de un formulario Google, nada más que en esa parte, en el parcial, vamos a ir un poquitito más, ya a que ustedes presten atención a la interpretación de textos, de párrafos por lo menos, cómo interpretar un párrafo, la traducción del párrafo. Me preguntan también, profe, disculpe, ¿hasta cuándo nos guardan la promoción? Hay mucha gente que está cursando en forma condicional, pero por favor, le vamos a guardar la promoción, pero les rogamos, por favor, les rogamos que rindan a la brevedad las correlatividades, porque si no, ¿qué puede pasar? Más con este sistema de la virtualidad, se nos pueden perder, se nos puede pasar por alto alguna nota y demás, nos puede fallar la computadora, tenemos todo guardado en computadora, pero nos puede fallar por cualquier cosa, por eso traten de, si bien es cierto que se les permite, se les va a guardar, ¿no es cierto?, la regularidad, la promoción, pero que no se extienda mucho en el tiempo. Me dice ahora, profe, el martes 26 el de práctico, ¿qué hora y cuándo era el parcial? Si puede repetir, por favor. Chicos, los horarios, los prácticos se tomarán el jueves 24 y 25 de junio. Esa información está en la plataforma, a donde también tienen los formularios de Google para inscribirse en el día y en el horario que a ustedes les convenga, en el que ustedes puedan. ¿Está? Lo que yo dije de martes 26 es el recuperatorio del práctico, no de parcial, de práctico. Y el horario del recuperatorio del práctico será de 19:30 a 20:30. Bien. Para contador público, que para promocionar debemos tener aprobada Administración 1, y sí, o sea, pueden promocionar, están cursando en forma condicional, pueden promocionar, pero no se les podrá pasar la promoción hasta tanto no tengan aprobada la correlatividad. ¿Estamos? Bien. Ya dicho todo esto, ya nos adentramos al trabajo. Sí. No tengo batería. Hola, sí, ¿quién alguien me quiere preguntar algo? Si no, ya paso a que trabajemos, por favor, con los textos, porque mi idea es la siguiente. Profe, ¿Sí? Sí, yo pregúntame. ya me he inscrito en el formulario del práctico y ahora vuelvo a entrar en el link y me sale como para volver a inscribirme. No sé si mi respuesta lo mismo se guarda o no. ¿Cómo? Que yo ya me he inscrito en el práctico, en el formulario. No, y si entonces yo vuelvo a entrar en el link. No, si vos llenaste el formulario y lo enviaste, ya está. Ya lo debe haber recibido de la persona. Aquí veo que si Agustina Medina, bueno. la administración de 2 debemos tener aprobado para promocionar. Depende si es inglés técnico 1 o es inglés anual, ¿no? Hay que fijarse en esto. Bien, bien chicos, vamos entonces ahora directamente a los temas de la clase. Entonces recuerden que temas del parcial serán los siguientes. Reconocimiento de frases. Bien, cuando te inscribes en el formulario te llega un mail de comprobante. Fíjate en tu mail si te llegó. Eso está a cargo de los ayudantes, por eso que yo eso no estoy al tanto. Pero si ustedes llenan el formulario y lo envían, lo debe haber recibido el ayudante para la administración de lo mismo. Bien. Llega spam, fíjense en spam si les llegó entonces el comprobante de la inscripción. Perfecto, bien. Terminamos con los temas estos
y tienen toda la información que yo les acabo de dar en forma oral, toda la información la tienen en el aula virtual en la plataforma, ¿está? Así que quédense tranquilos que pueden ingresar allí y ver todo lo que yo les estoy diciendo, ¿está? No puedo entrar a la plataforma para inscribirme en el formulario hasta que ya estará disponible. Está disponible, los formularios Google tienen varios, tienen 12 horarios, o sea, tienen, en realidad tienen 12 formularios, pero los horarios están más reducidos, pero tienen 12 formularios y van a estar disponibles hasta tanto se llene, se cubra el cupo que tiene cada formulario. ¿Está? Bien. Ahora, chicos, por favor, terminamos con ese tipo de preguntas y comenzamos con la clase porque me interesa de sobremanera. Yo sé que a ustedes les había dado, ¿no es cierto? La guía 8 al final, ¿la terminamos de ver con ustedes? ¿O no? No, profe. No. Entonces déjenme que vuelva entonces a la guía número 8, entonces, porque quiere decir que no terminamos y la voy a habilitar. Escúchenme algo, lo que ustedes, yo lo que les estoy compartiendo, ¿no es cierto?, en la pantalla, la guía 9 y 10. Entonces, luego vamos a trabajar con eso. Y les estaba diciendo, y vuelvo a repetir, y ya no voy a contestar más preguntas con respecto a lo que es los horarios y demás, porque ya creo que les dije todo y que toda la información la tienen en la Profe, plataforma. ¿Sí? sí, quería hacer una pregunta porque en uno de los horarios aquí aparece profesora Cecilia González Bernal más Ojos de Agua. Sí. Quería preguntarle si solamente a qué se refiere, digamos, con Ojos de Agua, que solamente para esas Sí, no, personas o ya demás. les digo, ahí en ese horario van a rendir los chicos que son de Ojo de Agua, pero también ahí los chicos de Ojo de Agua son aproximadamente 27, creo 25, 27 alumnos, entonces queda lugar para que rindan 20 chicos más, ¿está? Entonces, si a ustedes les conviene ese horario y si hay lugar todavía, se inscriben allí, ¿está? Bien, profe, gracias. No, nada. Bien, estoy buscando la guía 8, chicos, para poder trabajar. A ver, voy a abrir, ya la voy a abrir de otro lado para poder trabajar en la guía 8. Si me esperan un segundito, así, porque no me acordaba, y mientras tanto, mientras abro la guía número 8, les estaba diciendo, repitiéndole temas de los prácticos. Lo que les quería decir es lo siguiente. Sé que hay actividades que tenemos que controlar de la guía número 6, de la 7, de la 8, pero hoy no vamos a controlar nada de eso y vamos a avanzar con los temas y vamos a trabajar más en detalle, más profundamente lo de la frase nominal, porque todavía nos quedan, la semana que viene, nos queda una clase antes del práctico y ahí podemos controlar todas las actividades que quedaron pendientes. ¿Estamos? Entonces, si me esperan un poquitito, estoy abriendo una aplicación de modo de poder trabajar allí con la guía 8 que nos quedó pendientes y recordar. Bien. Mientras se va abriendo, voy abriendo, no me acordaba con ustedes, tenía pendiente, mientras se va abriendo la aplicación, lo que quiero es recordar entonces los conceptos fundamentales sobre los que vamos a trabajar en el práctico, ¿no es cierto? Que son el de frase nominal y el de frase verbal. Bien. Recuerden que nosotros decimos que el tema es reconocimiento de verbos y de frases verbales conjugadas, ¿no es cierto? Bien. ¿A qué denominamos? ¿Por qué no hacemos hincapié en el conjugados? Recuerden que porque nos referimos a aquellos verbos y frases verbales que nos dicen en qué tiempo se lleva a cabo la acción del verbo. ¿Se acuerdan de eso? O sea, me dice si la acción del verbo
si la acción del verbo está en presente, está en pasado, se lleva a cabo en el presente, en el pasado o en el futuro. Asimismo, también tenemos que determinar o definir qué es una frase verbal. Recuerden que una frase verbal es aquella que tiene al menos dos verbos, donde el núcleo, el verbo más importante, el verbo que le da el sentido a la frase, es el que se encuentra a la extrema derecha. Bien, esa es la palabra más importante. Y luego, ¿no es cierto?, trabajamos con otro concepto fundamental que fue el de, el de frase nominal. Y entonces decíamos que frase nominal es aquella que tiene, ¿no es cierto?, como núcleo o núcleos, uno más sustantivos que se encuentran a la extrema derecha, precedidos por uno o más adjetivos o palabras que funcionan como tal. Bien, entonces ahí vamos a enganchar, ¿no es cierto?, con lo que vimos en la guía 8, donde al principio se acuerdan que hicimos una revisión de todas las guías vistas hasta ese momento, ¿no es cierto? Bien. A ver, ya vamos a ir un poquitito más adelante, donde empezamos a trabajar con bien, aquí. Vamos a enganchar desde esta diapositiva, donde dice, nos concentramos en las guías anteriores en el reconocimiento de los verbos y frases verbales conjugados. Al llevar a cabo esta actividad, comprobamos que los verbos y los adverbios se encuentran siempre juntos, ya sea que el adverbio preceda o modifique al verbo en forma posterior y que se encuentre ese adverbio entre el auxiliar y el verbo principal en una frase verbal. Volviendo a hablar de las 4 categorías gramaticales de las palabras conceptuales, verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, hasta ahora hemos trabajado con la asociación de los verbos y los adverbios. Nos quedaba, ¿no es cierto?, nos queda preguntarnos qué sucede con los adjetivos y los sustantivos. ¿Y de ahí qué pasaba? De ahí surge, ¿no es cierto?, lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto?, hace un ratito, surge el concepto, ¿no es cierto?, nos preguntamos qué pasa con los adjetivos y los sustantivos, y ahí surge, ¿no es cierto?, la famosa frase nominal. Entonces, hay 2 grupos fundamentales en la oración en inglés que debemos aprender a reconocer para poder obtener el concepto que el autor de un texto nos quiere transmitir. Ya hemos comenzado a trabajar con uno de ellos, que es la frase verbal, y ahora nos queda el otro grupo. Los adjetivos y los sustantivos se asocian para formar otro grupo fundamental denominado frase nominal. Bien, sigamos entonces. Eso habíamos comenzado, recuerdan ustedes, a trabajar la clase pasada. Y se acuerdan que analizamos que en todo lo que ustedes tienen en verde son frases nominales, ¿está? Y las empezamos a analizar y empezamos, ¿no es cierto?, a ver cuáles eran los componentes de esa frase. ¿Se acuerdan que yo les había dado unos minutos para que ustedes analizaran cuáles son los componentes que ustedes pueden advertir de una frase nominal? Y bueno, comenzamos. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un repaso entonces de esto, que comenzamos viendo que observamos que pueden tener un artículo y que después pueden reconocer que la palabra que sigue tiene la partícula ive y aparecer y después, entonces ustedes decíamos, cuando tenemos que reconocer una frase nominal, nosotros vemos que en esa frase nominal está compuesta por un sustantivo, uno o más sustantivos, que se encuentran a la extrema derecha y que es la palabra más importante de la frase, precedido por uno o más adjetivos. ¿Y qué pasa? Ustedes ven aquí que pervasive
por terminar en ive tiene forma de adjetivo. Entonces, puede ser que el sustantivo esté precedido por un adjetivo, es decir, una palabra que tiene forma, categoría gramatical de adjetivo, porque yo le reconozco el sufijo y que además funciona como tal. Entonces, volviendo a la definición, a la cual vamos a volver siempre, frase nominal es aquella que tiene uno o más sustantivos que se encuentran a la extrema derecha, precedido por uno o más adjetivos o palabras que funcionan como tal. Entonces, y ahí venía el signo de pregunta, palabras que funcionan como tal. Bien, para poder reconocer a la frase nominal, ustedes recuerden que nosotros lo primero que hacemos es aplicar en primer lugar la técnica, ¿no es cierto? La técnica morfológica. Cuando decíamos aplicar la técnica morfológica, nos fijamos en la forma. Nos fijamos en la forma que tiene la palabra, es decir, si tiene sufijos o prefijos, y la sacamos a la palabra, no me importa ni que le precede ni que le sigue. Entonces, analizamos pervasive, termina en el sufijo ive, tiene forma de adjetivo. Vamos a analizar la palabra que sigue, ahora sí, primero aplicamos la técnica morfológica. ¿Qué pasa con la palabra sustain? Si yo me fijo, ¿no es cierto?, en la palabra sustain, analizo su forma, que advierto que tiene el sufijo ed. Y por ese sufijo, ¿qué forma tiene la palabra aislada Verbo. de verbo? Tiene forma de verbo. Pero bueno, ya me dijeron. Advierto que tengo un artículo y ahora yo ya voy adelantando información que van a ver más adelante, que cada vez que ustedes adviertan la presencia de un artículo, ese artículo les está anunciando, ¿no es cierto?, la presencia de un sustantivo más adelante. Bien, se fijan que hay al lado y se encuentran con una palabra que tiene forma de adjetivo y que ustedes ya saben que los adjetivos tienen forma de adjetivo y funcionan como tales. Sigo y me encuentro con el and, que en este caso, en lugar de estar dividiendo, está uniendo. Y me fijo ahora en la otra palabra, en la palabra sustain, le apliqué primero la técnica morfológica, la palabra aislada del contexto, me fijo en su forma, tiene forma de verbo. Pero ahora, para mí no es suficiente eso. Me tengo que fijar ahora en el texto, tengo que aplicar ahora la otra técnica. ¿Cuál es la otra técnica? La otra técnica es la técnica sintáctica. ¿Se acuerdan? Que cuando yo me aplico la técnica sintáctica, que tomo en cuenta la posición de la palabra en la frase. Cuando yo hablo de posición de la palabra en la frase, me fijo en qué le precede y en qué le sigue a la palabra. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Si yo me fijo, esta palabra, bueno, le precede el an, no me interesa, le puede ser que le precede un adjetivo, por lo tanto, y tienen el an, por lo tanto me está diciendo que la función gramatical de la palabra puede ser la misma, pero aparte, y lo más importante, es que sustain está modificando a esta palabrita que es un verbo, que por encontrarse a la extrema derecha es un verbo, y que sé que ahí termina esta frase nominal porque sé que el in, que es una preposición, porque sé que las preposiciones, en este caso in, es uno de los elementos que funcionan como límites de una frase nominal. Entonces, ahí se cumple lo que nosotros decimos con respecto a la definición de una frase nominal. Es aquella que tiene al menos un sustantivo, en este caso, se acordaban en la siguiente, tienen dos sustantivos que son los núcleos de la frase, las palabras más importantes, precedido por uno, como aquí, uno o varios adjetivos, es decir, palabras que tienen forma de adjetivos y funcionarán como tal, o palabras
que funcionan como tal. ¿Y a qué nos referimos con palabras que funcionan como tal? Ustedes pudieron comprobar aquí. Es una palabra que tiene forma de verbo, pero por estar precediendo al sustantivo, está cumpliendo la función gramatical de adjetivo. ¿Está? Y ahí ustedes comprueban, ¿no es cierto?, todo lo referido a la definición de una frase nominal. Bien, continuando con esto, veamos. Vamos a borrar todos entonces los Profe, dibujos y seguir. Sí. sí, le quería preguntar, ¿Pregunta? o Sí, sea, sí, pregunte. porque estoy viendo, y también podemos decir, obviamente no en todas, pero que la mayoría de frases nominales comienza con una preposición, no en todas, ¿no? Pero si en la mayoría, podríamos decir, ¿o no? No comienza con una preposición. La preposición es la que marca el final. ¿Está? A ver, esperen que me dice que mi conexión a internet es inestable. A ver, no marca el inicio, marca el final. ¿Está? Marca el final. Lo que les puede marcar el inicio, fíjense que es el artículo. ¿Está? Un artículo le puede indicar el Claro, artículo de perdón, agua. artículo me refería, no preposición. Ahora sí, ahora sí. Perdón, perdón. Sí, ahora sí, está bien. El artículo sí, bien. De acuerdo, entonces, vamos a seguir. Eso para introducirlos de nuevo en el tema, ¿no es cierto? Un segundito. Bien, continuemos, chicos. Estamos ahora vamos a seguir aquí. Bueno, vamos a ver, voy a borrar los dibujos y estamos. La pregunta era, dónde encuentro las frases nominales en las oraciones? Les dice, observa las oraciones A y B, ¿dónde las voy a encontrar? Las voy a encontrar o en el complemento de la oración, como en este caso, inflation is the pervasive and sustained rise, está, o lo voy a encontrar en el sujeto lo puedo encontrar a la frase nominal en el sujeto de una oración. Está como tienen en los dos casos. Bien, vamos entonces a borrar esto y continuamos analizando. Bien, seguimos entonces ahora, voy a cambiar Bien, ahora, ¿cómo hago para reconocer a la frase nominal? ¿Cómo hago para reconocer a la frase nominal? Para hacerlo, debo aplicar dos técnicas. Está, como les dice allí, la morfológica y la sintáctica, que ustedes vieron cómo hicimos para aplicar, pero ya lo voy a volver a hacer en los próximos textos, en las próximas diapositivas, para que a ustedes les quede bien claro. Aquí, ¿no es cierto?, les dice... Ya trabajamos con la morfológica para determinar la categoría gramatical de la palabra aislada del contexto, analizándola en búsqueda de la presencia de prefijos y sobre todo sufijos. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando yo aplico la técnica morfológica, me fijo en la forma, me fijo en la categoría gramatical que tiene la palabra. Entonces, ahí tienen, ¿no es cierto?, ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, cómo llevo a cabo lo que hicimos para analizar esta oración, está ya lista, ¿no es cierto? Ya ustedes tienen noción de cómo aplicar y luego de aplicar la técnica morfológica, ustedes saben, ¿no es cierto?, que vamos a aplicar la técnica sintáctica, ¿está? Y ahí les explica por qué, cómo aplicar, ¿no es cierto? Les va a explicar, tienen en palabras todo lo que lo que yo acabo de verbalizar en las guías anteriores.
Bien, entonces, ahí tienen el análisis de la otra frase nominal, y ahora vamos a concentrarnos, y creo que llegamos, si no me equivoco, llegamos hasta aquí, algo así, ¿no? ¿Qué elementos pueden ayudarme a reconocer dónde comienza una frase nominal? Porque mientras uno, ¿no es cierto?, se los saca de la oración, o se los resalta en las oraciones, o se resalta en las oraciones las frases nominales, resulta fácil. Pero ¿qué sucede? Que cuando el problema les va a surgir cuando ustedes se enfrenten al texto solos. Y entonces decir, y ahí le va a surgir la pregunta, ajá, y ahora, ¿cómo hago? ¿Qué elementos tomo en cuenta para poder saber a dónde empieza y a dónde termina? Bien, a eso vamos entonces, ahí vamos a concentrarnos ahora. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos, creo, a ver, ustedes confírmenme si esto lo alcanzamos a ver la clase pasada o no? Creo Pregunto. que no, profe, creo. No. Sí, Solamente profe, sí lo vimos. alcanzamos a ver esto, bien, pero no terminamos de ver la 8. Bien, entonces, yo tengo, para poder reconocer una frase nominal, yo voy a tener en cuenta elementos que me ayuden a indicar el inicio y elementos que me ayudan a decir hasta aquí llega, aquí termina. Y recordarles que nosotros trabajamos con la frase nominal premodificada, porque tal vez por ahí puedan consultar con alguien y les diga, bueno, pero la profesora les está diciendo solamente premodificación. Un sustantivo puede tener una premodificación y una posmodificación, pero nosotros nos concentramos básicamente en la premodificación, porque en los textos científicos, técnicos, académicos, los autores tienden a concentrar mucha información delante del sustantivo, a empaquetar, a condensar mucha información delante del sustantivo. Y si ustedes no saben cómo reconocerlo, van a estar en graves problemas a la hora de interpretarlo. Es por eso entonces que nos concentramos en las frases nominales que tienen premodificación. Bien, los elementos que me ayudan a determinar el inicio de una frase nominal no siempre están. Si están, me ayudan un montón. Y si no están, yo voy a recurrir, ¿no es cierto?, me voy a aferrar fuertemente a la aplicación de las técnicas morfológicas y sintácticas. Entre los elementos que me marcan el inicio de una frase nominal, voy a encontrar a los adjetivos determinantes. Hay una serie de adjetivos que se denominan determinantes que también marcan la presencia de una frase nominal, aparte de los artículos de, a y an. ¿Se acuerdan, no es cierto, que dijimos? Que siempre que ustedes logren identificar los artículos de, a y an, ellos les anuncian la presencia de un sustantivo. ¿Qué puede ocurrir? Que el sustantivo esté al lado y después tengan una palabra que interrumpe y se me acabó el problema, o bien que tenga el artículo y el sustantivo lo tenga más adelante. Tenga un artículo, tenga uno o más adjetivos y al final encuentro el sustantivo. Aparte de los artículos tienen estos, cérrame la puerta por favor, Ale. Aparte de estos artículos, ustedes tienen, ¿no es cierto?, otros adjetivos determinantes como estos. El this, el that, el this y el those. Normalmente cuando ustedes ven estas palabritas, estas palabras van acompañadas de un sustantivo, al menos de un sustantivo. Y ya si usted dice this, por ejemplo, this book, eso ya es una frase nominal y que estaba, ¿no es cierto?, precedida por el this. También los adjetivos posesivos indican el inicio de una frase nominal. ¿Por qué? Porque todas estas partículas, y desde ya les digo, con todas estas palabritas, volcarlas en el glosario que yo les recomendé empezar a hacer,
¿se acuerdan? Con una libretita con índice o bien con páginas abrochadas por orden alfabético, que las pueden tener tanto en los prácticos como en los parciales o exámenes finales. Pues, y estas palabras se las tienen que aprender de memoria. Entonces, estos mayor, his, get, its, our, their, siempre van acompañados ¿de qué? De un sustantivo. ¿Está? Así que cada vez que ustedes ven aparecer o identifican alguna de estas partículas, tienen la certeza de estar ante una frase nominal. También palabras Profe. tales como, ¿sí? O sea, si esta palabra acompaña un sustantivo, ya es una frase nominal. Ya es una frase nominal. Exacto, Ah, bien. perfecto. Gracias. ¿Está? Después tienen palabras tales como some, algunos, any. ¿Se acuerdan que dijimos que puede ser ninguno o puede ser cualquiera? Depende si está con un verbo afirmativo o negativo. Many, muchos. Much, mucho. Little, poco. Few, unos pocos o unas pocas. Several, varias. More, más. No, acompañado de sustantivo, ninguno. Y todas estas palabritas seguidas de un sustantivo ya conforman una frase nominal. Lo más probable es que tengan esas palabritas, ¿no es cierto?, seguidas de un adjetivo, ¿no es cierto?, de uno o más adjetivos o palabras que funcionen como tal. Está porque normalmente las frases, ¿no es cierto?, nominales se ponen complicadas, y las tienen complicadas en este tipo de texto. Bien, continuamos. ¿Qué otras palabras pueden encontrar entonces ustedes dentro de una frase nominal? Distributivos, adjetivos distributivos, no importa el nombre de la palabra, chicos, a mí no me importa si ustedes me dicen este es el adjetivo demostrativo, posesivo, les sirve nada más como para que ustedes puedan de alguna manera hacer una diferencia entre ellos, pero básicamente aprenderse las palabras, saber que estas son palabras, que cuando vean aparecer estas palabras, ustedes están ante una frase nominal, ¿está? Tienen el each, que significa cada uno, every, todos o cada uno también, either cualquiera, neither ninguno, both, ambos, half, mitad. Todo lo que yo les estoy diciendo, si ustedes son lo suficientemente ahí inteligentes, vayan anotando. ¿Estamos? One, uno, another, otro, u otros, all, todos, such, tales. Bien, estas son algunas de las palabras que no siempre están, pero que sí están mejor, porque les da la pauta de que están ante una frase nominal. Seguimos. Borro los dibujos y seguimos adelante con la siguiente. Bien. Ahí tienen ejemplos, ¿se acuerdan que sí habíamos visto ejemplos a donde les aparecen estas palabritas? Les aparece el this, les aparece el his, les aparece el some, les aparece el many, ahí tienen el this. Y si ustedes analizan lo que siguen, son todas frases nominales. Fíjense, aquí el his es un adjetivo posesivo, acompañado del sustantivo solamente, suficiente. ¿Está? Eso conforma la frase nominal. Aquí, fíjense, some other important activities. Si ustedes no analizan bien, y fíjense, esa es una frase nominal larga, ¿por qué es tan importante reconocer a dónde encuentro la palabra el núcleo? Y saber que todo lo que está adelante son adjetivos, porque siempre para interpretar una frase nominal, yo voy a empezar a traducirla siempre a partir del sustantivo que se encuentra a la extrema derecha. Voy con mis ojos de izquierda a derecha, pero a la hora de interpretar, o sea, de darle una traducción a esa frase, voy a ir de derecha a izquierda o de atrás hacia adelante. Por ejemplo, esta frase nominal tienen, pues, pero voy a ver qué me están diciendo en el WhatsApp. Ajá. ¿Alguien más escucha cortado? Por lo menos me está diciendo, seguro que Sí, es se la escucha bien, profe. ¿Se
escucha bien? Bien, yo les voy a decir, porque de vez en cuando me dice que mi conexión es inestable y ahí seguramente ustedes me escuchan entrecortado. Entonces es problema de conectividad, chicos. Bien, seguimos. Les decía aquí, ¿no es cierto?, que yo tengo que empezar a traducir siempre a partir del sustantivo que se encuentra a la extrema derecha. Entonces, fíjense, si yo analizo esto, digo, this, me indica que empieza mi frase nominal, lower, que tiene lower. Lower, si aplico primero la técnica morfológica, lower tiene el sufijo er, que me dice que o puede ser un sustantivo refiriéndose a la persona que realiza la acción del verbo o un adjetivo en grado comparativo. Y si yo le saco la R, me queda un adjetivo. Por lo tanto, esto es un adjetivo en grado comparativo. Me fijo en la palabra unit. Ya en la presencia del this más el adjetivo me dice tenés que encontrar el sustantivo. Me fijo en la palabra unit, es un cognado y unit, unidad, es un sustantivo tanto en ambos idiomas. Pero hay algo aquí que interrumpe, hay una preposición, un artículo, algo. No, no hay. Por lo tanto, sigo. ¿Y qué encuentro? Que cost es el núcleo de mi frase nominal. ¿Y cómo voy a hacer ahora para traducir? Voy a empezar a través de cost. Digo costo. ¿Qué tipo de costo? Unitario. Un costo unitario. ¿De qué tipo? Más bajo. Low es bajo, al tener el R más bajo. Entonces, costo unitario más bajo. Entonces ya sé que me dice. Este costo unitario más bajo. Vamos a ir, fíjense, el problema se les presenta con estas frases nominales largas. Vamos a ver, esta que es cortita, digo su dirección, no tengo problema. Vamos a ir a esta frase larga que dice, some other important activities. Bien, ¿cuál es la palabra actividad? Chicos, alguien que tiene el micrófono activado, por favor apáguenlo porque se siente, desactívenlo porque se siente mucho ruido. Desactiven el micrófono. Bien, vamos entonces a esta frase que es larga. Lo primero que reconozco es el some. Ya me dijeron que el some es una de las palabritas que si la encuentro, tengo una frase nominal. ¿Está? Entonces, sigo y analizo y me encuentro con otra palabra que me dice que tanto some como el other son adjetivos, ahí están funcionando como adjetivos, que me dice que tengo que encontrar más adelante un sustantivo. Important, ya sé que es un adjetivo. Bien, ¿y a dónde? Entonces ya tengo 3 adjetivos, tengo que encontrar mi sustantivo, porque yo ya sé de positivo que estoy ante una frase nominal, porque los adjetivos se combinan con un sustantivo. Y me encuentro al final con la palabra activity, que tiene como un límite esta frase nominal, el punto. Los signos de puntuación me marcan el final. Entonces, ¿cuál es la palabra más importante? Actividades. Y es a partir del núcleo que voy a empezar a interpretar eso. Entonces voy a decir, actividades. ¿Qué tipo de actividades? Actividades importantes. Actividades importantes. ¿Qué tipo de actividades importantes? Otras actividades importantes. ¿Y qué más con respecto a otras actividades importantes? Algunas. Entonces digo, ya sé qué me quiso decir el autor, ahora lo voy a tratar de expresar en español de la mejor manera posible. Entonces voy a decir, algunas otras actividades importantes. ¿Está? Bien. Entonces ya con esto creo que aquí es suficiente. Voy a borrar y vamos a continuar porque me interesa por sobre todas las cosas llegar también, profundizar más en la siguiente guía. Chicos, apaguen los micrófonos, ya está. Bien, estaba viendo que me decían en el chat. Bien, continúo. Déjenme que siga un poquitito más. Bien. Y lo que les acababa de decir, ¿no es cierto? Otros elementos muy importantes son los artículos, el de el a y el an, porque me dice, como ya les anticipé, ¿no es cierto? La presencia de un artículo me anticipa la presencia de un sustantivo. Y por lo tanto, una frase nominal. ¿Está? Si yo analizo estas, si bien es cierto que ya las había analizado en la clase pasada, bueno,
encuentro el artículo. El artículo me dice, tenés que encontrar un sustantivo. Entonces, empiezo entonces a aplicar la técnica morfológica primero, a ver las palabras que siguen en forma aislada. ¿Qué encuentro con la palabra competitive? Tiene el sufijo ive, que me dice que esta palabra es un adjetivo. Tengo un artículo y tengo un adjetivo, tengo que encontrar el sustantivo. Y me fijo que encuentro la palabra company y ahí tengo el punto. Entonces, el núcleo es la palabra company. Compañía, ¿qué tipo de compañía? Competitiva, una compañía competitiva. Ahí se da el caso que una frase nominal es aquella que tiene como núcleo un sustantivo que se encuentra a la extrema derecha, precedido por uno o más adjetivos. En la siguiente pasa lo mismo. Tengo an, que me dice que más adelante tengo que encontrar un sustantivo, encuentro important, que es un adjetivo, el and, que es arma de doble filo, porque así como puede estar marcando el límite, también me puede estar marcando, como en este caso, uniendo adjetivos. Me fijo en la siguiente palabra y tengo la terminación able, que me dice que esa palabra tiene forma de adjetivo. Y si tiene forma de adjetivo, va a funcionar como tal. Y entonces me dice que lo que sigue es el núcleo sustantivo. Entonces empiezo. Actividad. ¿Qué tipo de actividad? Siempre voy a empezar a traducir una frase nominal a partir del núcleo sustantivo. Primero, como decimos, como entre comillas, lo indio. Luego, una vez que comprendo lo que el autor me quiere decir, trato de expresarlo en español de la mejor manera posible. Entonces digo, ¿qué tipo de actividad? Una actividad redituable. Una actividad redituable y, aquí voy a decir, importante, una actividad, puedo decir una actividad importante y redituable o una actividad redituable e importante. En la siguiente, yo analizo que tengo el artículo de. Bien, entonces me dice el artículo de, tenés que encontrar un sustantivo. Me fijo al lado la palabra water. Sé que water es un sustantivo. Bien, será ese, se me acabará el problema. Pero ¿qué pasa? Aquí veo que no hay nada que interrumpe, ni una preposición, ni un artículo, ni nada. Sigue, tengo un sustantivo al lado del otro. Y component también es un sustantivo. Entonces ahí, ¿qué voy a decir yo? Que cuando yo tengo dos o más sustantivos, uno al lado del otro, sin nada que interrumpa entre ellos, estoy entre una frase nominal, donde el sustantivo que se encuentra a la extrema derecha es el núcleo. Y el sustantivo que lo precede al núcleo, por esa posición, por estar precediendo a otro sustantivo, está cumpliendo la función de adjetivo. Entonces digo, compañía, ¿qué tipo de compañía? De agua, la compañía de agua. ¿Está? Bien, sigamos y vamos ahora, estamos analizando, recuerden ustedes, todos aquellos elementos que me marcan el inicio de una frase. Perdón, sin querer, dejé de compartir cuando quería hacer otra cosa. Espérenme un segundito. Aquí estoy. Bien. ¿Qué me dice aquí? Ahora, que yo puedo encontrar, y eso creo que eso habíamos charlado, creo que una de las últimas cosas, si no me equivoco, que habíamos charlado la clase pasada, que ustedes ven, dice adverbio más adjetivo. Puedo encontrar un adverbio en una frase nominal, pero usted, profe, no nos había dicho que los adverbios se combinan con, con los verbos. Sí, es cierto, pero ¿qué pasa? Sí pueden encontrar un adverbio en una frase nominal, pero ¿con qué características, con qué condiciones? En una frase nominal, el adverbio modifica al adjetivo y ambos como grupo al sustantivo que precede. Vamos a analizar esto para que les quede claro. Comienzo y en este caso
tengo una ventaja porque lo primero que identifico es el artículo de, que me dice que tengo que encontrar un sustantivo. Bien, entonces, me fijo, empiezo a analizar, a aplicar la técnica morfológica, es decir, me voy a fijar en las palabras que siguen, pero a analizarla, cada una de esas palabras en forma aislada. Me fijo en la palabra newly. Ajá, ¿qué tiene el newly? Tiene el sufijo li. El sufijo li es formador de adverbios. Entonces me dice, ¿adverbios en una frase nominal? Sí, es posible. Bien, entonces me fijo en la siguiente palabra. La siguiente palabra termina en ed. Tiene forma de verbo. Pero tiene adelante el de. Quiere decir que si tiene adelante el de, esta palabra que termina en ed no puede nunca estar funcionando como verbo. ¿Está? Entonces ustedes ya saben que las palabras terminadas en ed pueden indicar que es un verbo conjugado, como estando solo, indicando el pasado, o puede indicar que es un verbo conjugado estando dentro de una frase nominal y siendo el núcleo a la extrema derecha, o bien esas palabras terminadas en ed pueden funcionar como adjetivos, modificando al sustantivo en forma previa o en forma posterior. Y si sigo analizando, tengo esta palabra que termina en y, que me dice que es un sufijo formador de sustantivos. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que compañía formada, este newly que dice, que significa recientemente, yo no voy a decir la compañía recientemente, porque este newly no está modificando al núcleo. Este newly, este adverbio, está modificando al adjetivo, tal cual como les dice aquí. Modifica el adjetivo y ambos al sustantivo. Entonces, lo que es recientemente es formado. ¿Está? Es el adjetivo. Entonces, los dos, el adverbio modifica el adjetivo y juntos modifican al sustantivo núcleo. Entonces, ¿qué tipo de compañía es? Una compañía recientemente formada, la compañía recientemente formada. ¿Está? En la siguiente, seguimos de la misma manera. El artículo A me dice más adelante vas a encontrar un sustantivo. Entonces empiezo aplicando la técnica morfológica, analizando las palabras que creo que componen mi frase nominal en forma aislada para determinar si tiene sufijos y de acuerdo a eso determinar la categoría gramatical. Bien, veo highly y ¿qué me dice? Que por la terminación es un adverbio. Bien, pero yo ya sé que los adverbios no modifican al núcleo sustantivo en una frase nominal, sino que modifican al adjetivo. Y si analizo, lo está modificando a competitive, que si analizo su forma, aplicando la técnica morfológica, advierto que tiene el sufijo ive, formador de adjetivos. Por lo tanto, yo ya estoy completamente segura que estoy ante una frase nominal y estoy en búsqueda de mi sustantivo. Veo la palabra work, ¿y qué pasa con la palabra work? Esa misma palabra puede funcionar como sustantivo o puede funcionar como verbo. Verbo no puede ser nunca, que ya tiene adelante un adjetivo y tiene adelante el artículo. Entonces, ¿qué es? Está funcionando como sustantivo. Mi pregunta es, ¿será mi sustantivo núcleo? Y me fijo, ¿hay algo que interrumpe aquí? No. Y entonces lo que sigue es que culture es el núcleo de mi frase nominal, que work, a pesar de tener forma de sustantivo, ¿qué pasa? Por estar precediendo a otro sustantivo, está cumpliendo la función de adjetivo. Entonces, ahora, y lo que es altamente, no es altamente la cultura, porque no tendría sentido. Lo que es altamente es lo competitivo. ¿Está? Entonces, siguiendo las reglas, saben ustedes que una vez que yo determino cuál es el núcleo de la frase nominal, empiezo a traducir la frase nominal a partir del núcleo sustantivo. Entonces digo, cultura. ¿Qué tipo de cultura? Es una cultura del trabajo. ¿Cómo es esa cultura del trabajo?
competitiva. Una cultura de trabajo competitiva, pero ¿qué grado de competitividad? Altamente. Altamente competitiva. Exactamente, ¿está? Entonces sería una cultura del trabajo altamente competitiva. Entonces ustedes ven que sí es posible encontrar un adverbio en una frase nominal, pero ese adverbio va a estar modificando al adjetivo, jamás al núcleo de la frase nominal. ¿Está? Bien, hasta allí vamos, chicos. ¿Alguna duda o estamos bien? Seguimos. Bien, borro esto y vamos a terminar con esta parte. Bien, tenemos también, lo que estamos viendo son las formas, ¿no es cierto?, que puede adquirir o tener una frase nominal, cuáles son los elementos que me ayudan a mí a reconocer la frase nominal en el texto. Ya saben que ustedes encuentran una frase nominal al inicio en el sujeto, o la pueden encontrar, ¿no es cierto?, al final, o la pueden encontrar, ¿no es cierto?, en el complemento de la oración. Bien, vamos a ver entonces otro caso. A ver aquí. El otro caso con el cual compone o conforma una frase nominal es el que nosotros denominamos en español y que se usa, es típico del inglés, es el caso posesivo, que corresponde a la combinación de un sustantivo que está seguido de un apóstrofo y a su vez seguido de otro sustantivo. Y se traduce al español de la misma manera que una frase nominal a partir de la palabra de la derecha hacia la izquierda. El significado del apóstrofo S por lo general es de o del. Entonces, analicemos estos casos. Yo lo primero que reconozco aquí es el de. Me dice artículo. Si vos tenés un artículo, tenés que encontrar al lado, más adelante, un sustantivo. Analizo, aplico la técnica morfológica y me encuentro con que la palabra government termina en ment, que es un formador de sustantivos. Bien. Entonces parece que tengo solucionado el problema, tengo artículo y tengo sustantivo. Pero ¿qué pasa? Puedo observar que mi sustantivo tiene un apóstrofo y una S, y que ya me dijeron, y me fijo, ¿qué tiene después del apóstrofo S? Tiene un sustantivo, que va a ser el núcleo de esa frase nominal que tiene el nombre de caso posesivo. ¿Cómo la reconocí? Porque encontré el sustantivo, que está seguido del apóstrofo S, e inmediatamente después de él, ¿qué encuentro? Encuentro otro sustantivo, que es el núcleo de la frase. A partir de ese núcleo voy a empezar a traducir. Y tiene una característica importante, que ese apóstrofo S lo voy a traducir como es de o del. Entonces, en este caso digo, rol, el apóstrofo S del, government, gobierno, el. Entonces ya sé que es el rol del gobierno. En el segundo ejemplo proporcionado, ustedes no tienen artículos ni nada, pero empiezan con Maurice Sacchi, que es un sustantivo propio, porque se refiere, ¿no es cierto?, a nombre propio, decíamos, porque se refiere a una persona, es el nombre de una persona. ¿Qué pasa? Le veo que está, ¿no es cierto?, observo que está seguido de un apóstrofo y una S, y que después de eso tengo que ir en busca de un sustantivo. Pero ¿qué pasa? Aquí veo que la palabra que le sigue tiene el sufijo ous, que me está diciendo que eso es un adjetivo, por su forma es un adjetivo. Y si tengo un adjetivo, ya tengo que encontrar un sustantivo, y lo encuentro el sustantivo aquí, company, que viene a ser el núcleo de esta frase nominal que se denomina caso posesivo. Y entonces, ¿cómo voy a proceder? Voy a proceder de la misma manera, para traducirlo, voy a proceder de la misma manera que con el otro tipo de frases nominales. Empiezo
a traducir, a interpretar esa frase a través del núcleo que se encuentra a la extrema derecha. Entonces, ¿qué encuentro? La palabra compañía. ¿Qué tipo de compañía? Una compañía previa. Compañía previa. Compañía previa, tengo apóstrofo S de. ¿De quién? De Maurice Sachi. Entonces ya después sé que voy a poder traducir, ¿no es cierto?, la compañía previa de Maurice Sachi. ¿Está? Bien, si tienen alguna duda, me preguntan. Si no, continuamos. ¿Estamos bien? Profe, ¿podría explicar la última frase, por favor? Sí, cómo no. Vuelvo a la última frase. En la Profe, última... ¿Sí? entonces el sustantivo con el apóstrofo sería el adjetivo. Está No, funcionando como no. adjetivo. No, el adjetivo tiene forma de adjetivo. O sea, qué les puede pasar a ustedes? Que encuentren cuál es, cómo se hace esta... a ver, vamos a ver si me... ¿Cómo, en qué consiste esta frase, esta frase nominal? Aquí les voy a poner con un texto. Vamos a poner aquí arriba. Aquí. ¿Qué pueden encontrar ustedes? Un sustantivo que está seguido de un apóstrofo, de un apóstrofo S más otro sustantivo que viene a ser el núcleo de la frase nominal. Ahí lo tienen, ¿ven? Es exacto. Nada más que aquí, o sea, tienen el artículo. ¿Cuál es el sustantivo, el primer sustantivo? A ver, vamos a cerrar esto y abrir de nuevo. Espera un poquitito. ¿Cuál es el primer sustantivo? Ay, se me borró. Ah, no se alcanza a ver aquí. El primer sustantivo. Ahí. ¿Cuál es el primer Gobierno. sustantivo? A ver si lo puedo correr. Espérenme un poquitito, ¿no? A ver si puedo correr esto. No, no me va a ser posible. Bueno, no importa. Ustedes vieron entonces aquí que, que se forma. Reconozco el sustantivo más un apóstrofo S más otro sustantivo. El primer sustantivo es government. El apóstrofo es la S y el otro sustantivo. Esa es, digamos, la estructura básica de esta frase nominal que se denomina caso posesivo. El núcleo es el sustantivo que se encuentra a la extrema derecha. Pero aparte, y yo les voy a tratar de poner aquí, para que, aparte, ustedes pueden tener, como en este caso, un sustantivo está seguido que tenga un apóstrofo S más, ¿qué puede pasar? Encontrar uno o, a ver, vamos a poner así, uno o más adjetivos precediendo, vamos a hacerlo más grande aquí, más adjetivos, precediendo al sustantivo núcleo. ¿Está? Entonces, tengo Maurice Sachi, el apóstrofo y la S. A ver, vamos a hacer aquí. Tengo, esperen un poquitito, a ver si me habilita aquí. Lo tengo a Maurice Sachi, que es el primer sustantivo. Luego tengo el apóstrofo y la S en Maurice Sachi. Y después me dice que puedo tener, dentro de esta misma estructura, una variante. ¿Qué puedo tener? Uno o más adjetivos. Bueno, en este caso tengo solamente un adjetivo delante del sustantivo núcleo. ¿Está? ¿Cuál es el sustantivo núcleo aquí? Company. Y al igual que con el otro tipo de frases nominales, voy a empezar a traducir a partir del sustantivo núcleo. ¿Está? Entonces digo, compañía, ¿qué tipo de compañía previa? El apóstrofo y la S me dice que lo tengo que traducir al apóstrofo y la S como de o del. Entonces digo, compañía previa de Maurice Sachi. Y después ya sé, la compañía previa de Maurice Sachi. A pesar que en inglés no esté el artículo, nosotros al traducirlo al español, ¿no es cierto?, le asignamos el artículo. Entonces, la compañía previa de Maurice Sachi. ¿Estamos hasta allí? ¿Quedó claro o es necesario
aclarar alguna cosa más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Puedo borrar todo y continuar? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Y aquí lo tienen, ¿no es cierto? Que en este canal, en el canal de YouTube de la Cátedra de Inglés 11, encuentran un pequeño video bien cortito, más todavía que va al grano, al punto, a lo puntual de una frase nominal. Así que si ustedes lo quieren, ven, se concentran en eso. Bien, terminamos entonces de ver la guía número 8 y vamos a pasar a trabajar con la guía número 9, la 9. Bien, vamos a trabajar aquí entonces. Profe, ¿Sí? hasta la guía número 9 va a ir en el práctico 2. Sí, vamos a tratar, sí, porque va a ir aquí. Ahora lo que ustedes van a ver es que vamos a trabajar con la guía número el 9. También nos concentramos mucho en lo que es la frase nominal. ¿Está? Y estas actividades, recuerden, les vuelvo a recordar, la próxima clase, previo al práctico, vamos a controlar todas las actividades pendientes de la guía número 6, la 7, la 8 y la que les voy a dar ahora aquí de la guía número 9. Si ustedes no practican en sus casas, les digo que les va a resultar muy difícil aprobar práctico y parcial. Ahora el segundo práctico viene más complicada la mano. El primero era mucho más simple, ahora sí que se les va a complicar un poco más. ¿Está? Perfecto. Sigamos entonces. Ahora sí, estamos con la guía número 9. Si me esperan un poquitito, ahí vamos viendo. Les dice, lea el siguiente texto aplicando reflexivamente las claves de la estrategia del vistazo y expresa el tema y subtemas del mismo. No nos vamos a detener a leer el texto, eso lo van a hacer ustedes en su casa y recordarles nuevamente que cuando ustedes trabajen en el práctico o en ahora sí, en el práctico van a tener un texto, ¿está? Van a tener un pequeño texto donde reconocer los verbos y frases verbales conjugados y las frases nominales. Entonces, más que nunca, recordarles que es necesario que ustedes, antes de ponerse a trabajar en detalle con el reconocimiento de las frases nominales, verbos y frases verbales conjugados, leerlo a todo el texto. ¿Está? Para que ustedes sepan de qué se trata el texto, porque eso después les va a ayudar a ustedes a poder traducir correctamente. Bien, lo que sí vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí es que este texto se trata sobre las diferencias entre la contabilidad administrativa o de administración o de gestión y la contabilidad financiera. Bien, es un texto largo que ustedes van a ver que tienen marcado con distintos colores, verbos y frases verbales, así también como frases nominales. Bien, entonces vamos a ir a la parte de abajo y vamos a empezar a trabajar con la actividad 2. Dice, concentremos, esta guía es algo parecido a lo que podrían llegar a tener, ¿no es cierto?, en el práctico. Dice, concentremos nuestra atención en el primer párrafo de este texto, líneas 1 a la 8, y recuerden que para reconocer dónde comienza y termina un párrafo, debo observar la sangría al inicio y el punto y aparte. Les dice allí, subrayemos los verbos y las frases verbales conjugadas en el párrafo y observarán que marcamos, resaltamos en fucsia, 5 frases verbales y un verbo conjugado. Probablemente surgirá la pregunta, ¿por qué 5 frases verbales? Vamos entonces, lo que yo sí voy a hacer, voy a ir a trabajar directamente sobre el párrafo que se nos pide que trabajemos. Entonces, la primera actividad era concentrar nuestra atención sobre los verbos y las frases verbales conjugadas que encontramos en el primer párrafo. Entonces, vamos trabajando y vemos que en la línea 1 encontramos el verbo to be.
no problem, ¿no es cierto? Porque y obviamente que se entiende que a esta altura ustedes ya habrán aprendido de memoria cuáles son las formas del verbo to be, si es que no tienen mucho conocimiento de la lengua. En la línea 2 se habrán encontrado, si ustedes trabajaran, yo voy a trabajar sobre la base de un alumno que no tiene muchos conocimientos de inglés o que sus conocimientos son muy básicos o tal vez nulos. Entonces, en la primera línea reconoce el verbo be. En la línea 2, tal vez si yo no tengo mucho conocimiento, digo marquelar. Bien. Pero resulta que cuando yo voy a querer traducir, por ejemplo, esta oración, la que dice there are certain measures, metrics, me doy que voy a querer traducir y digo, no sé qué significa la palabra there, por lo tanto me voy al diccionario y busco la palabra there y me dice que es un adverbio que significa allí. Entonces digo, bueno, voy a traducir. Allí están o son ciertas medidas y parámetros. ¿Y qué le va a decir? Aquí hay algo que no cierra. Está bien. ¿Qué es lo que no cierra? Es que este there junto con el are conforman una frase verbal que tiene el significado de hay. Entonces ahora sí puedo traducir y decir hay ciertas medidas y parámetros. ¿Está bien? Bien, sigo y analizo. Lo primero que me encuentro es con el verbo may. ¿Qué tipo de verbo es el may? Es un verbo modal. ¿Por qué es importante y voy a concentrar mi atención y voy a enfatizar que reconocí el verbo may como verbo modal? Porque los verbos modales, cada vez que yo los reconozca, los identifican, me dan a mí la certeza de estar ante una frase verbal conjugada. Si estoy ante una frase, tengo que encontrar al menos un verbo más. Entonces, me fijo y el verbo que continúa es el verbo be. Entonces, es importantísimo, es esencial que ustedes se aprendan de memoria cuáles son los verbos modales. Está que ya los vimos. El may, el can, el could, el should, el might, el must. Está entonces. Porque yo cada vez que vea una de esas partículas, verbo modal, sé que estoy ante una frase verbal conjugada. Bien, en este caso, no todos los verbos modales tienen traducción, pero en este caso, el verbo may me dice que voy a traducir como poder de posibilidad. Entonces, maybe lo voy a traducir como pueden ser. Está muy importante. Entonces digo, hay ciertas mediciones y parámetros que pueden ser posibilidad más importante para el control operacional y los elementos del negocio. Bien, continúo y me encuentro con could o meet. Si yo me fijo, ¿no es cierto?, tanto en maybe y en el could o meet, otro de los elementos que me ayudan a mí a determinar dónde tengo un verbo, una frase verbal, aparte de las formas, es que si yo puedo reconocer puedo reconocer un pronombre relativo como es el that, que se traduce como que, normalmente, en la mayoría de los casos, lo que está al lado es un verbo o una frase verbal conjugada. Pero en este caso, ¿no es cierto?, la presencia, el reconocimiento, la identificación de un verbo modal ya me da la pauta de que estoy ante una frase verbal conjugada y que tengo que encontrar al menos un verbo. En el caso del could, sé que el could es un verbo modal y lo que está al lado, aunque esto es un cognado, porque yo no lo viera, sé que no supiera qué significan, perdón, sé que es un verbo. Está bien. Con respecto al could, el could tiene traducción, pero el could tiene dos tipos de traducción. Toda esta información que yo les estoy dando, ustedes deberían ir anotándola, poniéndola en un glosario, porque es fundamental. El could es un verbo modal.
que se puede traducir de dos maneras y todo va a depender del contexto en el que está y por eso la importancia de antes de comenzar a trabajar en detalle con un texto, de leerlo en forma completa para poder situarme en un contexto. Bien. El could se puede traducir de dos maneras. Si está en un contexto en el que se viene hablando en pasado, obviamente lo voy a traducir como pudieron, pudo, está, pude, está. Pero si se está en un contexto en el cual yo estoy haciendo hipótesis, especulaciones, lo voy a traducir como podría. Si yo me remito a la traducción de todo esto, voy a decir, hay ciertas medidas y parámetros que pueden ser más importantes para el control operacional de los elementos del negocio, las funciones administrativas, que podrían omitir, comprender, ¿Está? Bien. Y se vuelve a repetir, ahora en la siguiente línea, se vuelve a repetir el deris. Está, yo tengo el be más el dear, conforman una frase verbal que tiene la traducción de hay. Bien, y ahora sigo y encuentro en la otra línea, ¿no es cierto?, la frase may be concerned. Lo primero que identifican, ¿qué es? Verbo modal. Ya sé de entrada, al haber identificado el verbo may, que se trata de una frase verbal conjugada. Bien, pero ¿qué pasa? Voy analizando, tengo que encontrar al menos un verbo más. Lo encuentro al be. Pero veo, hay algo que interrumpe aquí, no. ¿Y qué me encuentro? Otra palabra con forma de verbo. Por lo tanto, ¿qué es el concern? Es el núcleo de la frase verbal. Ustedes pueden advertir que de la misma manera que con las frases nominales, el núcleo, la palabra más importante, se encuentra a la extrema derecha. Pero hay una diferencia a la hora de traducir. Mientras que en la frase nominal, tanto en la frase nominal como en la frase verbal, los núcleos se encuentran a la extrema derecha. Pero la diferencia está que a la hora de la traducción, lo primero que voy a traducir en una frase nominal es el núcleo. Mientras que cuando me ponga a tratar de traducir una frase verbal, lo último que voy a traducir es el núcleo, el verbo núcleo. En este caso, entonces, ¿qué diferencia observo entre maybe, could omit? Que maybe y could omit son frases en voz activa, mientras que el may be concerned es una frase verbal en voz pasiva. ¿Por qué? Porque responde a la estructura, que ahora les voy a poner aquí, responde a la estructura de una forma del verbo be más un pasado participio, ¿se acuerdan? Si ese pasado participio es un verbo regular... Profe, no se ve. Ah, ¿no se ve? Sí, lo A tapa ver. la barrita de aquí, el zoom de abajo. A ver, ya lo subo. Ya lo subo. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora lo ven, chicos? Sí. Bien. Si ya después ya se los identificó con lo que estábamos viendo. Si os lo bajo aquí, a ver, esperen. Aquí vamos a hacer. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven Sí. allí? Sí, Esta frase está en voz pasiva porque responde a la estructura de una forma. ¡Ay, Dios! Ya hice macana. No se ve aquí, no me va a dejar verlo, pero aquí lo voy a poner. ¿Ahí lo ven? Be responde la forma de una forma del verbo be más el pasado participio, que si el verbo es regular, lo identifican por la ed. Y si el verbo es irregular, tienen que ir directamente al diccionario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre maybe, could omit? Que maybe y could omit está en voz activa, mientras que maybe concerned es una frase verbal que está en voz pasiva, porque ven be más un pasado participio. Bien, hasta allí vamos con el análisis de lo que son las frases, los verbos y la frase verbal conjugadas y vamos a ir más abajo a charlar sobre la forma que Profe. adopta, ¿sí?
¿Qué significa ese maybe concern? Puede estar ocupado de o puede ocuparse de. ¿Está? Bien, vamos a ver entonces ahora. Espérenme un segundito que tengo activado el... Ahora sí, parece que se desactivó. Espérenme un poco. Profe, ¿Sí? tengo una duda con respecto al primer maybe. ¿Ese sería una frase nominal por más que no aparezca un No, frase sustantivo? nominal. Verbal. Ah, Verbal. bien, bien, bien. Verbal. Todos Ah, bien, estamos profe. analizando ahora frases verbales. Ustedes ven que tienen verbos nada más. ¿Está? Frase nominal, sustantivo y adjetivos. ¿Queda claro? Bien. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a ir a analizar abajo que ustedes tienen. Un segundito. El der is y el der are. Está que lo analizamos arriba, pero ahora vamos a profundizar un poquitito sobre esto. Entonces, efectivamente, el der is y el der are son frases verbales que corresponden a la siguiente estructura. Está que corresponden a la estructura there más be, o sea, el there más una partícula be, porque el there, si no está acompañado del be, es un adverbio que significa allí, ¿está? Entonces, pero cuando ustedes vean que el there va inmediatamente seguido de una forma del verbo be, que si está en el presente será el is y el are, y su traducción es I. Ahora, si está en pasado, la forma del verbo be que acompaña al there es el was y el were, y se traduce con el significado de había. Si esa estructura está en el futuro, ustedes van a ver que va a ir acompañado del modal will más el verbo be. Y la traducción será habrá. There will be, habrá. Si ese there va seguido del verbo have como auxiliar, seguido de un pasado participio, implica que está en el presente perfecto y la traducción que le voy a asignar es la de ha habido. Memoria también, está, tengo que utilizar la memoria allí. Bien, sigamos ahora un poco más y vamos a trabajar. Ahí tiene, ¿no es cierto?, todo lo que yo verbalicé cuando analizamos, ¿no es cierto?, el primer párrafo, todo lo tienen aquí con ya escrito, ¿no es cierto? Así que cuando tengan... Profe, ¿Sí? ¿puede dar un ejemplo en la última opción del cuadro del ha habido? Sí. Ya les pongo un ejemplo. A ver, vamos a usar aquí, espérenme que ponga esto para texto. A ver si me habilita el texto. Ahí lo ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya les pongo. There have been many changes in the economy of most countries due to the pandemics. Así que digo, a ver, voy a empezar aquí, le voy a poner coma mayúscula como corresponde. There have been many changes in the economy of most countries due to the pandemics. ¿Qué digo allí? Han habido muchos cambios en la economía de la mayoría de los países debido a la pandemia. ¿Está? ¿Queda claro allí? ¿Sí? ¿Bien? Sí, Lo profe. dejo allí. Gracias. Nada, seguimos. Entonces tengo que cerrar esto lamentablemente e ir aquí. Pero voy a sacar también esto, si no, no se va a ir pasando por todos lados. Bien. Bien. Veamos aquí. Toda esa información, ¿se acuerdan sobre el análisis del reconocimiento de estas frases verbales, maybe, could, be, concern? Todo lo tienen aquí por escrito. Entonces ustedes
tienen que leerlo bien detalladamente, ¿no es cierto? A eso como para darse una idea de cómo, ¿no es cierto?, proceder para reconocer verbos y frases verbales conjugados. Bien, sigamos. Y ahora vamos a ver la segunda consigna. La tercera consigna, perdón. Encerremos entre paréntesis las frases nominales en el primer párrafo. Bien, las encerramos y tenemos que analizar cuáles son los elementos que marcan el inicio de esas frases nominales o me ayudan a determinar que estoy frente a una frase nominal. Pero, ¿cómo hago para descubrir dónde termina la frase e identificar el sustantivo núcleo? Entonces, observemos cuáles son los elementos que marcan el final de una frase nominal. Vuelvo al primer párrafo y después vamos a analizar la información proporcionada aquí. Primero vamos a hacerlo sobre esto para que quede claro. Bien, vamos a empezar a analizar todas las frases que han sido resaltadas, que fueron resaltadas en verde, son frases nominales. Entonces, vamos a analizar cómo hacemos para reconocer el inicio y para reconocer el final de una frase nominal. Bien, en el primer caso, para reconocer que esta es una frase nominal, nos encontramos con que tenemos el artículo de. ¿Se acuerdan, no es cierto? Que nosotros decíamos que si encontramos un artículo, el artículo nos anuncia la presencia de una frase, de un sustantivo. Y por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Que el sustantivo esté al lado y se me terminó el problema, o bien que el sustantivo tenga que ir a buscarlo más adelante. Y para hacer eso tengo que aplicar las técnicas morfológicas y la técnica sintáctica. Bien, para aplicar la técnica morfológica, ¿qué voy a utilizar? Voy a fijarme, ¿no es cierto? Voy a fijarme en la palabra aislada del contexto y fijarme que si tiene sufijos o no. En este caso, a pesar de que tiene el sufijo y, que normalmente es formador de sustantivos, en este caso es un adjetivo. Y después me fijo, sigue la palabra difference. ¿En qué termina? Termina en el sufijo ense, que es un formador de sustantivo. Y ahora digo, ¿hay algo que interrumpe aquí? Sí. Encuentro esta palabrita, que si ustedes tienen el glosario, ya tienen que ir agregándolo, que esta palabrita tiene qué tipo de función cumple. Es una preposición. Esta preposición significa entre. ¿Y qué hace esta preposición? Está marcando el final de la frase nominal. Está donde de allí yo determino, ¿no es cierto?, que el núcleo de esta frase nominal es la palabra difference. Entonces, ¿qué me marcó al inicio? El inicio me marcó el artículo de, que me anuncia la presencia del sustantivo, y ¿qué me marcó al final de esa frase nominal y que me dice que difference tiene forma de sustantivo y por estar a la extrema derecha está funcionando como sustantivo y porque está precedido por un adjetivo, es el núcleo de la frase nominal. El que me marca al final es la preposición. ¿Está? Entonces, ¿cómo voy a traducir esto? Empiezo siempre a partir del núcleo sustantivo. Diferencia, ¿qué tipo de diferencia? Primaria, la diferencia primaria o principal. ¿Está? Bien. En la siguiente frase nominal, yo digo, tengo alguno de los elementos que estuvimos viendo hoy, artículos, adjetivos posesivos, this, that, those, any, many, other. No, no tengo nada. Entonces, ¿qué me tengo que aferrar? Me tengo que aferrar a la aplicación de las técnicas. En primer lugar, morfológica y en segundo lugar, sintáctica. Entonces, morfológica, la forma. Entonces,
¿qué voy a hacer? Aplico primero la morfológica, analizo la palabra sin importarme de qué está precedido, qué le sigue, y encuentro la palabra financial. ¿Qué categoría gramatical me indica el al? Que esa palabra terminada en al es un adjetivo. Si tengo un adjetivo, tengo que encontrar más adelante un sustantivo. Y ya sé que los adjetivos tienen forma de adjetivos y que funcionan como tal. Me encuentro con el an. ¿Qué le sigue? Tengo el an. Obviamente que aquí el an no va a estar marcando el final, sino que el an está uniendo y uniendo adjetivos. Entonces me fijo que la siguiente palabra también termina en al. Por lo tanto, tengo aquí dos adjetivos y tengo que ir en búsqueda de mi sustantivo. Me fijo en la palabra siguiente, aplico la técnica morfológica, me fijo en la palabra accounting. ¿Y qué sufijo tiene la palabra accounting? Tiene el sufijo ing, que por tener ese sufijo me dice que esa palabra tiene forma de verbo. Pero, bien, tiene forma de verbo, pero yo ya sospecho que evidentemente no está funcionando como verbo porque esa palabra está precedida por dos adjetivos. Digo, ¿y hay algo más? No, ¿por qué? Porque ¿qué me encuentro? Me encuentro con el verbo conjugado, que ahora me encuentro con el verbo, perdón, con el verbo conjugado, que ahora ustedes van a saber que los verbos conjugados, que los verbos y las frases verbales conjugados, forman son aquellos elementos que siempre están, que van a encontrar siempre, marcando el final de una frase nominal. Por lo tanto, de haber marcado, por lo tanto, tengo dos elementos para saber que el núcleo de esta frase nominal es la palabra accounting, que a pesar de tener la forma de verbo, por estar precedida por adjetivos, esta palabra que tiene forma de verbo está cumpliendo la función de sustantivo núcleo de esta frase nominal. Y yo sé que a la hora de interpretar esta frase nominal, ¿qué va a pasar? La voy a comenzar a traducir a partir del sustantivo núcleo que es accounting. ¿Qué es accounting? Contabilidad. ¿Qué tipo de contabilidad? De administración o de gestión o administrativa y financiera. ¿Está? Bien. Sigo y voy a analizar entonces voy a analizar la próxima frase nominal. Está, bien, voy a analizar entonces la siguiente frase, a donde no tenemos elementos que me marcan el inicio, pero sí tengo, ¿no es cierto?, esta palabra certain, que es un cognado y que dice ciertos y que es un adjetivo, y me encuentro que las palabras que siguen, measures and metrics, terminan en S. Y nosotros sabíamos que una palabra que termina en S o es un sustantivo en plural o es un verbo conjugado en presente. Pero verbo conjugado en presente jamás puede ser, porque yo ya marqué que mi frase verbal conjugada es der. Está y maybe. Entonces, estas palabras terminadas en S tienen que ser sustantivos. Y aparte, otra manera que tengo de saber, de que me confirme la información de que son sustantivos, es el hecho que certain es un adjetivo y las está precediendo, y las está precediendo a ambas palabras. Entonces, esto es una frase nominal que tiene dos núcleos sustantivos, metrics, y measures, que son los dos núcleos sustantivos precedidos por solamente un adjetivo que es certain. Entonces digo, parámetros y mediciones ciertos. Ciertos parámetros y mediciones. Si seguimos, y ahora, antes que me olvide, ¿qué marca al final de esta frase nominal? El that.
¿Qué tipo de palabra es el that? El that es un pronombre relativo. Vamos a ir por aquí y voy a poner aquí para que ustedes ya vayan observando cuáles son los elementos que me marcan el final de una frase nominal, que siempre los van a encontrar, que es entonces también los pronombres relativos. Siempre tienen los elementos que le marcan el final de la frase nominal, a diferencia de aquellos elementos que le marcan el inicio de una frase nominal. Bien, obviamente que saben ustedes que los pronombres tienen que saber cuáles son los pronombres relativos, el that, el which, el who, el where, ¿ok? Porque si no, no les sirve de nada saber que los pronombres relativos marcan el final de una frase nominal. Sigo y analizo ahora, voy a cerrar esto y de nuevo el puntero. Veamos aquí, me voy aquí. La siguiente. Lo primero que veo, tengo un elemento que me marca el inicio de la frase, que es el artículo. Muy importante, porque si yo veo un artículo, sé que más adelante tengo que encontrar un sustantivo. Me fijo en la siguiente palabra, aplicando la técnica morfológica primero, y ¿qué advierto? Advierto que esta palabra tiene la terminación al. ¿Está? La terminación al es formadora de adjetivos. ¿Está? Bien. Entonces, si ya tengo un artículo que me indica me indica la presencia de un sustantivo y tengo un adjetivo, toda la seguridad es que estoy ante una frase nominal. Entonces, tengo que buscar cuál es el sustantivo. Me encuentro con la palabra control, que es un cognado, y control en inglés, en español, es un sustantivo. Me fijo que le sigue. ¿Y qué advierto aquí? La presencia de la preposición of. ¿Qué clase de palabra es la preposición of? Bien, la preposición of es una preposición. Fíjense, está nuevamente las preposiciones funcionando como el núcleo, como el límite de la frase nominal. Está muy bien. Seguimos, entonces, en este caso, control es el sustantivo núcleo y a la hora de hacer la interpretación de esta frase voy a empezar siempre a partir del núcleo control operacional el. En el caso ahora, fíjense aquí que es importante en Business Elements y Business Processes. Elemento que me marca el inicio de la frase nominal en Business Process, no tengo. Business es un sustantivo. Me fijo, digo, ¿hay algo que interrumpa aquí, tal como una preposición o un verbo conjugado o un pronombre relativo? No. ¿Qué tengo? Que elements termina en S, son cognados. ¿Qué tengo? Que tengo dos sustantivos al lado del otro. Y ustedes ya saben entonces que cuando yo tenga dos sustantivos, uno al lado del otro, uno va, el que se encuentra a la extrema derecha, va a funcionar como el núcleo sustantivo, y el que precede a el otro sustantivo, por estar precediéndolo, va a cumplir la función de adjetivo. Entonces, voy a empezar la traducción ¿por dónde? Por elementos. ¿Qué tipos de elementos? Elementos comerciales. ¿Está? Y si se fijan, en Business Processes, pasa exactamente lo mismo. Business, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es la palabra processes. Está porque es el sustantivo que se encuentra a la extrema derecha, mientras que business está funcionando como adjetivo, tiene forma de sustantivo, pero por estar precediendo a otro sustantivo, está cumpliendo la función de adjetivo. Entonces, a la hora de interpretar, no voy a decir el comercio de los elementos ni el comercio de los procesos, sino que son procesos comerciales. Y
Otra cosa a tener en cuenta aquí en este caso es que marcó el final de la frase nominal en las frases business elements and business processes. Si me fijo, lo que marcó el final en este caso es el guión, y en el caso de business processes me marcó al final el punto, donde de ahí deducimos también que otros de los elementos que me marcan el final de una frase nominal son los, espérenme un poquitito, son, lo voy a mover un poquitito, ¿lo ven allí, chicos? Sí, ¿no? Son los signos de puntuación. Son los signos de puntuación. Bien, seguimos un poco más para terminar de analizar las frases nominales aquí. Y vamos ahora, hasta allí vamos, no hay ningún problema. ¿Alguna duda o algo o no? ¿No? Bien, entonces, vamos a analizar ahora the financial activity. Me fijo, the managerial functions and the financial activity, que son similares. En ambas vamos a analizarlas juntas. En ambas veo el artículo de que me indica que tengo que encontrar un sustantivo más adelante y que muy probablemente esté entre una frase nominal. Aplico la técnica morfológica primero, me fijo en la forma de la palabra que le sigue al artículo. Managerial termina en al, tiene forma de adjetivo. Financial termina en al, tiene forma de adjetivo. Por lo tanto, ya tengo la certeza de que estoy ante una frase nominal, por tener un artículo y por tener un adjetivo. Lo que le sigue a managerial functions, tengo apóstrofe, tengo la S, tengo tion. Y luego inmediatamente, después de eso, ¿qué encuentro? Encuentro un signo de puntuación que marca el final. Entonces, in the managerial function es el núcleo y desde allí tengo que empezar a traducir funciones administrativas, ¿Está? Y en el caso de financial activity, ¿qué me marcó al final? Fíjense, otra vez me marcó al final, ¿qué cosa? Una preposición. ¿Está? Fíjense que uno de los elementos más comunes que marcan el final de una frase nominal son las preposiciones. Y entonces digo que me dice que activity es el núcleo. Entonces, ¿qué tipo de actividad? Actividad financiera, la actividad financiera. Si se fijan en la hora en Financial and Managerial Accounting, elementos que me marquen el inicio no tengo. Aplico la técnica morfológica, Financial, Managerial, es la que hicimos al principio, así que la paso por alto. Different levels. Tengo la palabra different, que tiene la terminación end, que me dice que different es el adjetivo, ¿no es cierto? Que tiene el sufijo end, es un adjetivo. Por lo tanto, lo que sigue, si me fijo, tiene la S, que me dice que es un sustantivo. Entonces, un adjetivo y un sustantivo es una frase nominal, y aparte sé que el núcleo es levels, es el sustantivo núcleo, porque lo que me marcó el final ahora de esta frase nominal es otro de los elementos que ustedes van a ver, que es, aquí voy a tratar de poner, ¿no es cierto?, el otro que es, aquí, conectores lógicos. El OR es un conector lógico que también es otro de los elementos que les van a indicar a ustedes que termina una frase, que marca el final de una frase nominal. Está los conectores lógicos también. Entonces, ¿cuál es el núcleo aquí? Es una frase nominal muy sencillita, porque finalmente tiene dos elementos, son niveles diferentes. ¿Está? Bien. Creo, chicos, que hasta acá estamos. Ustedes terminen de leer la guía número 9 y hacer las actividades de la guía número 9. ¿Está? Porque todo lo que tienen de actividades en la guía número 9, ustedes ya lo conocen.
Está así que directamente queda para que ustedes trabajen en sus respectivas casas y por favor trabajen, hagan las actividades, porque Dios mediante el miércoles que viene, vamos, antes del práctico, vamos a controlar las actividades que tenían en la guía 6, 7, 8 y la 9. La 9 ustedes la tienen que traer lista para la próxima clase. ¿Estamos? Entonces ya, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada la clase del día de hoy. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer? ¿Conjugados es igual que la frase verbal? ¿O cómo? Claro, son verbos. Ustedes dicen, ¿verbos conjugados? No. O sea, ¿por qué hacemos la diferencia entre verbos y frases verbales conjugadas? Verbos solos, verbos que estén solos, o frases, cuando yo digo frase, ya implica que tengo al menos dos verbos. ¿Está? Un verbo solo puede estar conjugado, ¿está? Bien. Mica, ya dije que las fechas de los prácticos y tienen los formularios de Google para que se inscriban. Van a tener los prácticos los días jueves 24 y 25 de junio y en el aula virtual de la plataforma tienen todos los horarios y los formularios de Google para que ustedes se inscriban en el horario en el día y horario que les resulte adecuado. Les recuerdo que si quieren elegir horarios, lo hagan a la brevedad, porque los formularios tienen un cupo. Bien, me estaban haciendo preguntas. Sí. Profe, una consultita. Por ejemplo, en mi caso... Espérame. Parte de general. Búscalo. Justamente eso le quería preguntar. Claro. A mí no me aparece. No, porque quizás tenga que recargar la que página. Dice general. Claro, actualizar la página, te tiene que aparecer, al actualizarla, te tiene que aparecer. No encuentro la razón por la cual no te aparezca. Actualizado, ¿Está? profe, pero ¿Cómo? han dicho que anda mal. Sí la he actualizado, pero han dicho que anda mal, que está saturada y bueno, por eso calculo que no me aparece, pero no. Tal vez sea por eso que no te aparece, Camila. Pero fíjate, iban a tratar de solucionar los problemas en el transcurso del día, así que intenten nuevamente ingresar a ver si pueden inscribirse. Cualquier cosa que no puedan, porque los otros sí pueden ver y ustedes no pueden ver, escriban al CIET y planteen el problema que están teniendo, porque yo ahí no les puedo solucionar, chicos. Yo sé que está subido todo en la plataforma. Sí, Agustina. Profe, le quería tengo una duda en el práctico 9 cuando estuvimos con la frase nominal business process o business element. ¿Ahí la traducción sería procesos de negocio? Claro, procesos y de elementos negocio. de negocio. Claro, y elementos de negocio comerciales. ¿Y business sería otro sustantivo o ya estaría funcionando como adjetivo? O sea, es un sustantivo, por su forma es un sustantivo, pero porque está precediendo al otro sustantivo, cumple la función de adjetivo. ¿Está? Pongan el parte que diga IS después. Ajá, bien, perfecto. Ahí les están diciendo de Micaela Salazar para todos. Fíjense en el chat, porque les está dando una pauta de cómo hacerlo. Pero sí aparecen, chicos, están subidos desde ayer, están subidos todos los, de ayer o de antenoche, están subidos todos los formularios. Así que procuren entrar nuevamente en otro momento del día, así vean si les aparece. Está cualquier cosa, como les digo, escriban nuevamente al 7 y planteen el problema a ver si le dan una solución. Bien, chicos, cualquier cosa, estamos en contacto. Que tengan un buen día. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta luego.